Pues tus papás estarían tranquilísimos con que estudiaras una ingeniería. Ok, entonces vámonos a ingeniería. Y siempre he sido bueno en matemáticas y siempre he sido bueno en cálculo y eso le enorgullece mucho a mi familia. Entonces, creo que mi familia cree que estudie eso, entonces voy a estudiar eso. Entonces empiezas a verte en función de los demás, o al menos yo me veía de esa manera. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, Un Baúl de Recuerdos. Yo soy Camila Hernández y en este espacio vas a poder conocer un poquito sobre la etapa de la pubertad, o más bien cómo la he vivido yo. En este espacio estaré invitando a amigos, conocidos o personas que ustedes quieren que invite y así platicar un poquito de nuestros colapsos en nuestra etapa de cringe. El día de hoy tengo a un invitado muy, muy especial. Él es Diego. Hola, hola Cam, hola a todos. La verdad estoy muy feliz de estar aquí porque, como dices, todos hemos pasado por esas etapas de cringe y creo que las superamos cuando las compartimos. Así es, ¿cómo estás? Muy, muy bien, la verdad, es algo que me emociona mucho el poder estar en el primer episodio de este podcast, o sea, en el piloto casi, casi, o sea, Así es. es algo que aprecio mucho. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación, Cam. No, de que a ti por estar aquí en mi podcast. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la elección de la carrera profesional, porque en lo personal es un cambio muy radical de la secundaria a la preparatoria y tener que elegir la carrera con la que vas a estar el resto de tu vida, o sea, con la que te vas a estar desenvolviendo. Entonces, le tengo aquí un par de preguntitas a Diego. Entonces, comencemos. Comencemos, dispara todas las que tengas. ¿Listísimo? Claro que sí, Excelente. listísimo. A ver, ¿qué carrera estás estudiando ahorita? Bueno, pues actualmente me encuentro en el 8º semestre de la licenciatura en comunicación aquí en TEC Campus Toluca. Qué increíble. ¿Cuál fue la primera elección de carrera que tuviste? ¿O Hijo, siempre fue comunicación? no, 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 lejos de que siempre fuera comunicación, al contrario, o sea, realmente me emocionó mucho cuando me dijiste cuál iba a ser el tema de este episodio, porque yo pasé por una etapa de verdad larguísima de indecisión, o sea, yo me inscribí cuando estaba a finales de prepa, por ahí, por tu edad, cuando yo Por... tenía tu edad, en entre tus quinto. tiempos de prepa. Exacto, en mis tiempos de prepa, yo entre quinto y sexto semestre inscribí el horario, porque antes preinscribías un turno para guardar tu horario en tu primer semestre profesional. Ok. Entonces, yo inscribí ese turno con la escuela de negocios. Pero de hecho había tomado el tópico, que es como la materia que te prepara para tu carrera, de biotecnología. No, bueno. No, y luego todavía, pobre de mi mentor, que era el que me acompañaba durante todo ese proceso de Colapsó inscripción, contigo. estaba, o sea, debiste haber visto su cara cuando llegué un día y le dije, Hans, me quiero cambiar a ingeniería en ciencias de Ah, datos y cara. matemáticas. O sea, de verdad su cara fue invaluable. Es algo que todavía recuerdo profundamente porque trató tan fuerte de disimular que todo estaba bien. No. Como que estaba de acuerdo con esa decisión, pero al final del día, pues, él me hizo el favor de cambiarme, o él me hizo la transferencia, y así es como terminé estudiando un semestre, empecé mi carrera profesional estudiando ingeniería en ciencias de datos y matemáticas, ¿Cómo em, crees? hasta que reprobé matemáticas. Sopas. Y, Y ahí fue y cuando dije, dijiste, como que no es por ahí, ¿no? ¿cómo que no? Y entonces ahí fue cuando ya tomé la decisión en segundo semestre de pasarme a comunicación. Ok, y pero la comunicación, ¿cómo la descubriste? ¿Cómo descubriste que esa era tu vocación? ¿Hiciste algún proyecto o algo que te inspiró a estudiar esta carrera? Sí, realmente creo que es parte de lo que decíamos hace ratito, o sea, esta parte de el cringe, de no saber realmente quién eres, creo que eso es algo que todos batallamos en muchas etapas de la vida, o sea, Sí. realmente creo que nunca dejamos de descubrirnos y nunca dejamos de preguntarnos, ¿realmente soy esto? ¿Realmente me quiero dedicar a esto? ¿Realmente soy bueno en esto? ¿Realmente soy esa persona que yo me imagino que soy? Creo que nunca dejamos de batallar con eso, pero
no hay duda que estás más perdido aún cuando estás entre los 16 y los 19, que es cuando la Sí. mayoría de nosotros decidimos la carrera. Ahí no hay duda, me parece que todos estamos descubriéndonos, no sabemos qué onda, estamos tratando de descifrar quiénes somos nosotros, qué queremos de la vida profesional, qué queremos hacer. Y entonces ahí yo creo que ignoré un poco lo que mi verdadero llamado, porque la comunicación es algo que me había llamado la atención muy desde chiquito. O sea, Ok. mis papás me llevaban muchísimo al cine cuando era niño, cuando Ujú. tenía 4 o 5 años. Me empezaron a llevar de que a todas las películas y de todo, ¿eh? O sea, ahorita recuerdo y me metían a películas B15, a las C no me metían porque ya pedían identificación, Sopas. pero a las No. B, pero a las B y a las B15 me metían. O sea, yo veía las de Tarantino, que son así como que mucha sangre y mucha violencia, las Ay, veía a no. los 5 Bien años, a gráficas. los 6 años, No. pero al final del día creo que no soy un psicópata, según yo. Quedaste muy traumado y por eso decidiste estudiar comunicación. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Genuinamente creo que me creó un interés por esta parte de las historias que podemos contar. Y creo que eso es algo Ok. que se desarrolló mucho en mí gracias al cine que yo vi desde muy niño. O sea, yo soy un amante del cine. Me encanta ver películas, me encanta platicarlas, me encanta analizarlas. Y la comunicación, una de las ramas de la comunicación es justamente la comunicación audiovisual. Ay, no, Entonces, qué increíble, ahí es güey. cuando dije, de ahí soy, pero me daba miedo seguir esa pasión, ¿sabes? O sea, me daba Sí, miedo por eso irme por ahí. estudiaste Por eso me terminé la de metiendo ingeniería. a matemáticas, a Ay, ingeniería de de datos y datos. O sea, matemáticas. aparte la ingeniería, una de las ingenierías más difíciles. Sí, 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 además de las más nuevas. O sea, esa carrera en específico entró con el nuevo modelo de la escuela, con el nuevo modelo del TEC, por ahí de 2019. Yo era la primera generación de esa carrera No en la historia juegues. del TEC y también era el único estudiante en Campus Toluca. Entonces me gusta ver como que esa carrera murió conmigo, ¿sabes? Esa carrera se extinguió cuando yo me cambié de carrera. Pero, ay, no. Sí fue, o sea, yo también tuve una experiencia bien extraña porque al principio quería estudiar medicina. Como que me llamaba la atención la anatomía, la biología. Y luego que tuve mi primera clase de biología dije, no, esto no es para mí, no me gustan la sangre, ni los huesos, ni nada de eso. Entonces la descarté. Y luego, Bye. sí, no, bye. Y luego me interesaron las ingenierías. Entonces dije, ah, pues ingeniería biomédico suena como que se parece a medicina. Y no, nada que ver, o sea, es más ingeniería mecatrónica que otra cosa. Y después, en mi tercer semestre, me empezó a llamar mucho la comunicación. Como que, Uh. sí, pero más que el cine me gustaba como la manera sí, igual de contar historias, de contar mi historia para ver si a otras personas les interesaba, para ver si a otras personas les servían mis consejos y así. Y me gustó mucho la edición de videos, la edición de imágenes y todo, pero como que al final vi que no era como que mi vocación en sí. Me gustaba mucho como hobby, pero no como algo que quisiera hacer para el resto de mi vida, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, al final decidí estudiar ingeniería industrial, Wow. que ahorita está como a un 80% decidido Decidido, porque vamos a confirmarlo en unos luego meses. lo confirmaremos. Creo que dices Sí. algo muy interesante, porque la parte de, o sea, me llama mucho la comunicación. Creo que es algo que muchas personas sienten, o al menos eso es algo que yo he observado. O sea, he hablado con muchos amigos que me dicen efectivamente de, está súper padre, a mí me gusta tomar mucho fotos y eso haces tú, ¿no? O sea, una rama de comunicación se enfoca en la fotografía, o, tú Sí. haces videos padrísimos, o tú hablas de cine, o efectivamente, o tú te dedicas a crear mensajes o a comunicarlos, o incluso ahorita ya con el boom de las redes sociales. O sea, un Sí, comunicólogo es el que maneja las redes. Entonces, creo que ahí yo hablaría mucho de la adaptabilidad de la comunicación y justo cómo permea mucho de lo que hacemos como humanos, pero efectivamente, una cosa es que nos gusta ejercerla, que la ejercemos casi casi que todos los días sí, claro. subconscientemente, y otra cosa es escogerla como tu campo profesional. Así es, la comunicación es muy importante porque de nada sirve que tienes una idea increíble si no la sabes comunicar. Entonces sí considero que está muy padre la carrera y justo por eso te quería como entrevistar para conocer un poquito más de lo que haces. Y
y pues, de cómo te desenvuelves en tu carrera profesional. Ahora, otra pregunta que te tengo es, ¿qué le dirías a tu yo de la prepa ahora que ya vas a iniciar tu etapa adulta? Porque yo estoy en mi último semestre de prepa y tú estás en tu último semestre de, Claro, claro. de carrera, entonces sí es como, me imagino que es súper, súper diferente. Qué impactante. ¿De qué año naciste? 2006. Yo en 2006 ya tengo recuerdos de 2006, ¿sabes? No O sea, puede ser. eso es impactante. Yo me acuerdo dónde estaba eso en 2006. Me estás haciendo sentir ya ancestral. Ay, claro que no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22, nací Ay, en estás súper 2001. Ah, joven. bueno, el otro día una amiga me dijo, ¿en qué año naciste? ¿Mil qué? Ya no le hablo. No, se rompen amistades. Me rompió esa amistad completamente. Ay, no puede ser. Pero sí, creo que esa es una pregunta súper interesante, ¿sabes? O sea, eh, el, ¿qué le diría a alguien, a mí yo mismo, que todavía no se encontraba, que todavía no se terminaba de hallar? Pues le diría justamente que todos tenemos nuestro proceso individual, que no me compare con los demás. Creo que cuando estás en esa edad y no tienes tan fuerte el sentido de identidad propia, creo que usualmente volteas a ver a otros y te empiezas a Sí. comparar, o al menos ese fue mi caso, esa fue mi historia. Entonces yo veía, por ejemplo, a los chavos de mi prepa y entonces veía que uno ya iba súper seguro al Senado de la República y otro ya iba súper seguro a ganar un Oscar. Y entonces yo los veía de lejos y yo decía, es que ellos ya están ahí, ¿y por qué yo no estoy ahí? Y me sentía mal conmigo mismo. Entonces decía, ok, entonces, eh, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Bueno, pues ya tengo que escoger una carrera, pero todavía no estoy seguro de qué carrera quiero. Ok, ¿qué quieren que estudies tus papás? Ah, pues tus papás estarían tranquilísimos con que estudiaras una ingeniería. Ok, entonces vámonos a ingeniería. O sea, vámonos a ingeniería porque es lo que los demás esperan de mí. Y siempre he sido bueno en matemáticas y siempre he sido bueno en cálculo y eso le enorgullece mucho a mi familia. Entonces, creo que mi familia cree que estudie eso, entonces voy a estudiar eso. Entonces empiezas a verte en función de los demás, o al menos yo me veía de esa manera. Entonces yo Ah, lo que me ok. diría hoy en día es, entiende que todos tienen su proceso individual y tú vas a llegar a tus propias decisiones y date el tiempo de llegar a esas propias decisiones. O sea, date el tiempo de crecer, date el tiempo de conocerte. No tienes por qué estar comparándote con el proceso de otras personas alrededor de ti. No tienes por qué seguir las expectativas que te están imponiendo otras personas o que tienen de ti otras personas. Simplemente eh, ve hacia ti mismo siempre. O sea, ve hacia adentro de ti. No veas hacia lo que los demás piensan de ti, no veas hacia lo que los demás dicen que deberías hacer. Ve hacia lo que se sienta correcto para ti. Y si todavía no sabes qué es, ok, llévalo paso a paso, simplifícalo y empieza a hacer ese ejercicio de introspección para saber qué es lo que realmente quieres en función, de nuevo, de ti mismo, no de las otras personas a tu alrededor. Claro, crece a tu propio ritmo, crece Claro, claro. como quieres crecer, Ujú. ¿no? Igual, algo o sea, que identifiqué muy, no tarde, pero me costó trabajo, fue qué me gustaba. Tú siempre supiste qué te gustaba, qué te apasionaba. Creo que lo negué por mucho tiempo. Ok. Creo que sabía que mi espacio donde era feliz era el cine. O sea, sabía que me gustaba ir al cine porque eso era lo que hacía los fines de semana. O sea, salíamos de la escuela y yo les decía a mis papás de, vamos a ir al cine esta semana, ¿no? O sea, y Ah, vamos a ir a ver ok. el nuevo estreno. Y cuando estaba en mis tiempos libres en YouTube o en Facebook o en Instagram, me aparecía contenido de cine, o sea, me aparecían reviews de películas, me aparecían discusiones de series, me aparecían análisis de películas. Entonces, eso era lo que yo sabía que a mí me gustaba y que a mí me apasionaba, Ah, pero no negaba que era algo a lo que me pudiera dedicar, porque ahí empieza la parte, lo que te decía, o sea, la parte de las expectativas sociales de todos, o sea, la expectativa del cine en México es que te vas a morir de hambre. O sea, sí. la expectativa del cine, de la fotografía, incluso de la comunicación en general o de algunas otras licenciaturas como letras, filosofía, etcétera, etcétera, la expectativa es, no vas a trabajar de nada.
O nada más estás estudiando para gastar dinero. O nada más lo quieres por el título, pero en realidad no te vas a dedicar a nada. Pero creo que una vez que te empiezas a adentrar y una vez que empiezas a aceptar que eso es lo que te gusta y que a eso te puedes dedicar, creo que ahí ya vas empezando a escarbar más y vas a ver que sí hay un campo de trabajo y vas a ver cómo es que te tienes que preparar para poder dedicarte a eso, para que realmente pueda ser tu vocación y que sea algo de lo que puedas vivir. Y entonces eso es lo que yo diría. O sea, creo que siempre supe que me apasionaba porque es algo que se fue desarrollando en mí. O sea, siempre supe que eso era algo en donde yo me sentía cómodo, era algo que me apasionaba, pero no sabía que me podía dedicar a eso. Y fue hasta que acepté y hasta que investigué que podía dedicarme a eso que dije, ok, entonces voy a estudiar eso y, Ok. y eso voy a hacer cuando me gradúe. Ay, qué padre. No, es que sí tenemos historias súper, súper diferentes. Yo no sabía lo que me gustaba. O sea, tal vez sí sabía lo que me gustaba, pero no lograba encontrar o acordarme qué era eso que me gustaba hacer de pequeña, por ejemplo, ¿no? Hasta que un día el director de la carrera de ingeniería, este, fue al TEC y dijo, no, pues es que todos los ingenieros ya sabían, o sea, tienen una idea los papás de que van a ser ingenieros porque les gusta desarmar cosas, armar cosas, hacer legos, lo que quieras. Y es como, sí es cierto. A mí me encantaba hacer eso, me encantaba desarmar el tostador ahí o hacer de que experimentos con las cremas de mi mamá y hasta Como en TikTok. sí, literal, sí. O ponerle pintura a su shampoo, resistol, lo que quieras. Y no como manera de broma, sino para ver los componentes de las cosas, cómo se hacen las cosas. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Entonces, descubrí eso hasta mi quinto semestre. O sea, Wow. fue ya no tarde porque estuvo súper bien, pero igual quería descubrir otras cositas. Entonces, en estos eventos que hacía la escuela de, no, pues mira, vamos a ir al 360, ¿no? O al 2D. Entonces, en el 360 me fui al de comunicación, al taller de comunicación y me encantó. Me encantó. Gracias. Hicimos un videoclip sobre noticias actuales y mi equipo fue el que ganó. Y me sentí muy bien haciéndolo, desenvolviéndome con el equipo, poniéndonos de acuerdo, cómo le vamos a editar, qué música le vamos a poner y todo. Y así, ¿no? Y lo gané y yo así de wow. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que la comunicación me llamaba la atención. Y luego en el 360, no, en el 2D, que es igual la misma dinámica de elegir un taller de las diferentes carreras, elegí el de ingeniería industrial y era de armar una bicicleta en el menor tiempo. Y entonces, también me llamó muchísimo la atención. Y ahí Y fue. ahí fue cuando literalmente estaba entre comunicación e ingeniería industrial. O sea, no tenía nada que ver una con la otra. Pero son dos cosas que me gustan muchísimo. Y al final llegué a la conclusión de que la comunicación me encanta para que sea mi manera de desestresarme, mi manera de hobby, mi manera Claro. de contar mi historia, de hacer reír a las personas con mis anécdotas de cringe. Y en general, para que sea un espacio en el que yo pueda ir, en el que yo pueda estar y expresarme como yo quiera, ¿no? Y la ingeniería me llama mucho la atención como profesión. Claro. Me veo mucho ahí estando en una empresa, creando mi propia empresa de lo que sea, y yo estar ahí viendo cómo se hacen los procesos, para ver qué más podemos hacer para cambiar lo que se tenga que cambiar y así. Entonces eso me llama mucho la atención. Es súper, súper interesante lo que dices, porque además yo lo que ahí veo, lo que yo considero, y no sé qué tan de acuerdo estés conmigo, es que la ingeniería industrial y la comunicación pueden tener un aspecto en común que es la eficiencia de los procesos, es decir, cómo hacer, cómo mejorar un proceso, porque creo que algo de lo que la comunicación no se habla mucho es la parte de todo proceso comunicativo es eso. Es una serie de factores, es una serie de acciones, es una serie de sujetos que realizan un acto comunicativo. Y eso es muy importante en todas las ramas de la comunicación, desde el cine hasta la fotografía. Es decir, en el cine es esta parte de, ok, ¿qué quieres transmitir con tu película?
Ok, ¿y cómo vas a hacer eso? Pues a través de la edición, de la fotografía, del color, de la edición, etcétera, etcétera. Y en un sentido más teórico, en un sentido no más teórico, sino más bien en cuestión de comunicación organizacional o en cuestión de comunicación de empresas, que es la otra parte de la licenciatura en comunicación, esta cuestión de cómo haces que un equipo pueda comunicarse mejor para trabajar mejor. Creo que esa parte es en la línea de hacer procesos mejores, o sea, de hacer más eficiente cualquier trabajo en equipo, cualquier proceso, cualquier sistema, ya sea un sistema en cuestión de equipos de personas que están trabajando o ya sea un sistema corporativo donde se necesite mejorar la forma en la que se comunican las áreas, etcétera, etcétera. Creo que hay algo muy, muy interesante ahí, como un aspecto que tienen en común, pero desde muy diferentes Sí, perspectivas, ¿no? claro. O sea, creo que las dos tienen un objetivo un tanto similar, Sí, se se complementan. complementan, Ambas se ándale, complementan. pero por supuesto ingeniería tiene una dimensión mucho más técnica, mucho más Sí, práctica. un poquito. Claro, y es lo que me decías también, esta parte de te gusta transmitir consejos y te gusta hacer y mejorar la situación en la que se desarrolla una persona o se desarrolla un trabajo o se desarrolla una empresa. Y creo que eso haces tú en ingeniería industrial y eso también puede hacer un comunicólogo de cierta manera, o sea, un comunicólogo que trabaje en recursos humanos o un comunicólogo al que le pidan diseñar la estrategia de comunicación de una empresa o un comunicólogo que le pidan desarrollar herramientas de comunicación o los canales de comunicación interna de un negocio, se va a dedicar a eso, se va a dedicar a mejorar esos procesos, se va a dedicar a mejorar el funcionamiento de la empresa. Entonces, no estamos tan No alejados. estamos tan alejados, oye. Eso me parece muy interesante y creo que es justamente esa complementariedad Sí. de la que hablas. Y además creo que también es esta cuestión de ese ejercicio para decidir qué es lo que quieres estudiar, ese ejercicio para saber qué es lo que a lo que te quieres dedicar, creo que va mucho de sentarte y decir, ok, ¿qué me llama la atención de lo que decías, no? O sea, ¿qué me llama la atención de estar mezclando objetos? O sea, Sí. ¿qué no vas a Desarmando mezclar? cosas. Ajá, desarmando cosas. O sea, ¿qué me llama la atención de eso? Bueno, por lo más seguro, esas habilidades que requieres para desarmar cosas o para hacer las pociones del baño en el baño de tu mamá, o sea, eso no lo vas a aplicar en derecho. No, Entonces ahí eso no. puedes ir como que eliminando algunas de las muchas opciones que de repente tienes enfrente. Así es. Algo que también me sirvió muchísimo fue estar en las optativas y en los tópicos, Claro, claro. porque me metí el semestre pasado al tópico de ingeniería y dije, no, sí, definitivamente esto es lo que quiero. Pero ahorita estoy en uno de biotecnología, Ujú. que es como, viene más como a la parte de medicina. Le dije, ay, le voy a dar un intento más a medicina y no, definitivamente no, qué bueno que me No metí fue, al de no. ingeniería el No, año muchas pasado. gracias. Luego No, regreso. gracias. ¿O no? Exacto, no, gracias. Y sí, siento que también vivir experiencias es importante para estar seguro de lo que quieres y de lo que te gusta. Sí, 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 o sea, definitivamente creo que la inmersión es parte de... yo, por ejemplo, yo no estudié biotecnología, te comentaba que inscribí en negocios porque dije, padrísimo, de aquí soy. Excelente. Y después tomé el tópico de biotecnología y me di cuenta que no era ahí para nada porque justamente me metieron a las clases y vi que era estar dentro de un laboratorio por 4 horas, por 8 horas y dije, yo no puedo hacer Ver esto, o cosas bien sea... extrañas en el microscopio que otros dicen, wow, qué padre. Y yo, ¿qué estoy viendo? Ok, yo con mi astigmatismo de padrísimo. Sí, y Sí, entonces no. justamente ahí dices, yo no soy de ahí. Y creo Sí. que lo que dices es muy cierto. O sea, necesitas también, y te puede ayudar mucho, es inmersión práctica. Sí. Porque no sé a ti, pero los test de vocación que luego te No, hacen. no sirven para absolutamente nada, amigos. No lo Exacto. hagan, por favor, no lo hagan. Ajá, más bien rechácenlo, ¿verdad? O Si se bueno, los sí dan. háganlo, pero, o sea, nada más como para que se den una idea que te muestre según las habilidades que tienes y digas, pues mira, esta cosa dice que estudia esto, voy a ver de qué se trata. Pero de verdad, Sí. para mí es lo que menos me ayuda en mi proceso. O Sí, sea, no. creo que me salió así como que mercadotecnia, gastronomía O y sea,
Y sí me salió comunicación, pero así como que más al fondo, como al De que quinto lugar. 20% de tus habilidades. Exacto, digo que, o es más de los test que te dicen de tus habilidades indican que no deberías estudiar esto y es la que quieres, ¿no? O Es la sea, que quiero estudiar. Ay, es no, muy qué divertido. No, no, decepción. no, pero de verdad creo que es también esa parte de como es puramente teórico Ajá, y no es sí. práctico, realmente mm, a mí no me fue casi de nada de utilidad. Claro que para otras personas Tal vez puede que sí. sí lo sea, pero para mí la parte de las prácticas, el ir a ver cómo se ejerce cierta profesión, eso es algo invaluable. O sea, eso es algo que fue determinante para que yo escogiera la comunicación. Sí, claro que sí. Igual, para mí la ingeniería industrial fue muy importante de esto que estamos hablando. Pero bueno, ya para concluir con este bello episodio, me gustaría en todos los capítulos hacer esta dinámica de preguntarle a mis invitados cuál es su recuerdo más bonito de esto que estuviéramos platicando, porque por eso se llama así el podcast, un baúl de recuerdos, para guardar recuerdos que los invitados que los invitados que invité, vale la redundancia, que mis invitados y yo tengamos, y guardarlos en este espacio para que a ustedes les sea útil, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu recuerdo más bonito que tienes sobre la carrera de comunicación? ¿Algún proyecto que hayas amado y que digas por esto estudié comunicación? Wow, wow, esa es una pregunta preciosa de hacerme en este periodo de mi vida. Te la agradezco mucho porque ahorita, de verdad, el octavo semestre es de reflexión. O sea, el octavo semestre es de voltear a ver los últimos 4 años. En el caso regular, en mi caso fueron 5 años, pero es efectivamente voltear a ver. Mira, ese año no cuenta. Exacto, no hablemos de ese año. O sí hablemos de ese año, pero de otras Pero no cosas. tanto. Em, Creo que es esta parte de voltear a ver y observar cuánto has crecido y observar cuánto has cambiado y todo lo que has vivido. Y también de evaluar, o sea, también de sentarte a ver cuánto has hecho, cuánto has logrado, qué es lo que has logrado, cómo es que te ha cambiado eso que has logrado. Y creo que eso es algo muy, muy, ah, quiero decir, no difícil, pero ciertamente exhaustivo que hay que hacer con uno mismo. O sea, creo que es un Claro. trabajo de introspección muy, muy fuerte porque hay que preguntarte qué es lo que de verdad he aprendido y qué es lo que me ha dejado esta carrera. No solamente en cuestión de conocimiento, sino cómo lo apliqué en la vivencia, cómo lo Ujú. apliqué en las experiencias que tuve. Y entonces he estado haciendo eso los últimos meses, Ok. las últimas semanas, le he estado dando muchas vueltas y de verdad creo que el proyecto que recuerdo con más cariño y el momento que yo atesoro mucho fue apenas el semestre pasado, fue como fue como un recuerdo de 6 meses, digamos, Ok. porque llegué a mi séptimo semestre y teníamos que cursar una concentración, es decir, un semestre enfocado en una sola rama de la comunicación. Y yo escogí Ah, estudios cinematográficos. ok. Y entonces el proyecto de la concentración de estudios cinematográficos fue organizar un festival de cine, el Festival de Cine del Campus Ah, Toluca, que yo ya había participado, evidentemente como cineasta, como ajá. expositor de un corto, y esta vez era participar como organizador, y era Ok. organizarlo desde cero, o sea, era organizar la edición del festival que se llama Lago Cinema, organizarla de abajo hacia arriba, o sea, desde cero hasta su realización final. Y creo que fue una tormenta perfecta, fue una tormenta perfecta de estrés, una tormenta perfecta de mucha responsabilidad, de mucha tarea, de mucho trabajo, pero también de un grupo de personas muy capaces, muy apasionadas por lo que hicimos. Y entonces éramos 16 personas que logramos montar un festival que llegó a 4 países, un festival Wow. que juntó, con una convocatoria que juntó más de 90 cortos, que juntó Wow. cortos de, creo que fueron 12 estados de la República, más los internacionales, y que tuvimos que seleccionar y que tuvimos que armar nuestra selección oficial y que tuvimos que buscar lugares para exponerlos y tuvimos que contactar a los y a las y a les creadores para que vinieran aquí al campus a
era platicar de sus obras, pero también fue decir, ok, vamos a mostrar estos cortos, pero ¿qué más? Y entonces fue conseguir invitados y logramos traer a un director nominado al Ariel, que es Juan Carlos Carrasco, logramos traer a 2 directores de la Ciudad de México que tienen un proyecto de testimonios de sobrevivientes del Holocausto viviendo en México, y lo logramos traer para que nos platicaran de su proyecto. Y entonces realmente fue esta experiencia súper formadora, formativa, una experiencia súper enriquecedora donde también pude ver todo lo que he podido crecer durante la carrera, o sea, ver cómo era en prepa y en prepa cómo me angustiaba y cómo me abrumaba por un trabajo chiquito, y ahora el poder hacerlo completamente desde ser un evento tan grande es algo que yo creo me mostró cuánto he podido crecer y de qué ya soy capaz. Y eso es lo más bonito que me ha pasado en la carrera, es lo que más recuerdo con cariño. Qué increíble tu, tu proyecto, es impactante lo que has podido lograr y cómo me imagino que ese proceso de ver, wow, que hasta aquí he llegado y pude hacer el proyecto que me ha marcado como comunicólogo. Entonces, me encantó, me encantó. Muchísimas gracias por compartirme tus vivencias, tu experiencia en la carrera de comunicación. Estoy muy agradecida porque tú fueras el primer invitado de mi podcast. Muchas No, a gracias a ti, ti. Cam. O sea, de verdad, contar historias es lo mejor que podemos hacer. Y creo que es a través de lo que más podemos ayudar a las personas. Así es. Pues bueno, esto ha sido todo, amigos, por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden seguir la red social de Un Baúl de Recuerdos, que es @Un Baúl de Recuerdos. Y igual a mí en @Camila Erlo, Camila con K y Erlo con HRLO. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós. Adiós.